En esta segunda jornada, representantes de las universidades de Catamarca, Jujuy y Tucumán realizarán la exposición de sus trabajos de acuerdo al siguiente orden. Contabilidad de costos en modalidad realidad por Acosta Malebrán, Marcos Antonio y Morales Andrea Silvina de la Universidad Nacional de Catamarca. Uso de simuladores como recurso digital para la transferencia del conocimiento por Sotomayor Evelyn Carol, Calvimonte Ana Teresa y Herrera Molina Luis Daniel de la Universidad Nacional de Catamarca. Contabilidad social y ambiental, creatividad y pensamiento crítico por Massa María Beatriz, Ponzo Florimonte Rafael, Abraham Susana Carolina y Sala Cedrón María Janet. Herramientas de autoevaluación, su utilización en la asignatura Impuestos 2 y durante el cursado remoto 2021. Por Alemán Daniel, Rodríguez María Esteban y Snopet María Ángela por la Universidad Nacional de Jujuy. La adaptación a la virtualidad en la asignatura ISIC por Jiménez José Luis, Rearte Susana, Naufe Romano Norri, Matías Martín y Errando María Florencia de la Universidad Nacional de Tucumán. Les solicito a los expositores y asistentes se presenten en el chat con su nombre, apellido y universidad. Para los expositores también les solicito el tiempo de 15 minutos por exposición. Realizaremos en una primera instancia la disertación de todos los trabajos y luego tendremos un espacio para debate y las preguntas. A todos los asistentes que deseen formular preguntas lo pueden hacer por el chat del Meet, que al concluir las presentaciones se las realizaremos a los expositores. Habiendo concluido la presentación y el orden de los trabajos, vamos a invitar a la presentación del trabajo Contabilidad de costos en modalidad realidad. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como ya lo dijo la contadora Macías, yo soy contadora Acosta Malebrán. Voy a pedir un poco de disculpas por la voz, estamos un poco congestionados. Bueno, el trabajo que analizamos nosotros, o el eje por el cual fuimos, es los desafíos de la enseñanza de las disciplinas de las ciencias económicas en la bimodalidad. Yo ahora le voy a hacer la presentación. ¿Lo pueden ver? Sí, se ven. Bien, gracias. Nada. Bueno, este trabajo encaja, digamos, en este desafío de la enseñanza de la disciplina de la ciencia económica en la bimodalidad, encaja en un trabajo que lo venimos realizando de la cátedra desde el año 2014, en donde buscábamos una manera, una forma de reformar todo aquel tipo de enseñanza para que los alumnos de la cátedra de contabilidad y costo tengan un mayor atractivo para ellos y le den un grado de importancia superior que los costos en las distintas empresas. Como nosotros siempre le enseñamos a ellos, decimos que los costos los pueden aplicar desde una pequeña empresa, desde un kiosquito de barrio, hasta empresas multinacionales. Entonces ahí surge la idea de reforzar esta enseñanza a través de, analizar distintas metodologías. De esa manera buscamos que el estudiantado no tan solo vea como un mercado laboral la parte estatal, sino que también vea que acá en el medio y especialmente en Catamarca contamos con un mundo empresarial, contamos con empresas productivas, contamos con industrias, fábricas, y con el fin de integrar todo lo que veíamos dentro del aula y todo lo que le dábamos de forma teórica en la realidad y en ver cómo las empresas que están radicadas o de dueños catamarqueños
aplicaban las distintas conceptualizaciones que le dábamos nosotros. Los métodos de esto para mostrar la realidad, digamos, fue mutando, digamos, en el año 2014. Comenzamos con estas visitas que les vengo comentando a industria y empresas. Comenzaron por empresas privadas, después empezamos con algunas mixtas, algunas estatales, y ya en el año 2020, con la pandemia, bueno, nos da la imposibilidad de hacer esta visita a las empresas, por lo tanto, surge un nivel que ahora les voy a explicar un poco más detallado, de realizar unas jornadas interdisciplinarias virtuales llamadas Costos de la Auditoría de la Realidad, que se dio con distintos referentes profesionales de acá del NOA, y finalmente ya en este año en curso, en el 2021, tuvimos una actividad práctica integradora, ¿sí? Que se llamó Costos en Pandemia. Bien, la primera experiencia y la primera actividad que realizamos nosotros cuando teníamos el 100% de presencialidad fue, como le explicaba, allá por el año 2014, fue primero, una primera medida, el cuerpo docente de la cátedra investigar sobre aquellas empresas a las cuales se podría hacer una visita y estaban en condiciones de poder recibir un grupo de alumnos, ¿sí? En esos momentos muchas visitas no estaban, muchas empresas no tenían acorde las instalaciones, no tenían un régimen de visita. Bueno, lo fuimos charlando y se fueron dando, coordinando, hasta que fuimos seleccionando en distintos rubros, ya sea por tipos de procesos, por métodos de producción, en base a las tecnologías que utilizan, y sobre todo, como principal punto, la predisposición de los administradores o gerentes de las empresas que visitábamos. El objetivo de estas visitas a las empresas era adquirir una capacidad para describir las características básicas de los procesos, por ejemplo, cómo eran las distintas líneas de proceso, dependiendo del tipo de industria que visitábamos, las distintas modalidades de producción, ya sean por qué tipos de métodos y qué sistemas de costos utilizaban, los equipos de producción, apreciar su funcionamiento y cómo se lleva a cabo la producción industrial. Nos dimos con la sorpresa de que acá en Catamarca hay una empresa muy grande que se llama Confecap, en donde ellos en ese momento, que fue allá en el año 2015 que la visitamos, nos comentaban que ellos en ese momento les llegaron una máquina de Canadá, que era la segunda máquina de ese estilo en toda Sudamérica, que era tener una máquina para inyectar la goma de los calzados a la planta, digamos, a la lona. También lo utilizamos como otro tipo de objetivo, en donde los chicos pueden identificar los tres elementos de los costos. Determinábamos en las distintas industrias a qué llamaban ellos una materia prima, cuáles eran las manos de obra y cuáles eran aquellos costos indirectos de fabricación que tenían. Se interaccionaba con los distintos profesionales de las áreas que estaban involucradas, se recopilaba toda una información en base a los procesos productivos que ellos tenían, a las distintas etapas hasta llegar al producto final o el producto terminado, y cómo eran los tipos de almacenamientos, cómo hacían las comercializaciones. Nos dimos con empresas acá en Catamarca que producen acá, pero que no vendían nada, sino todo llevaban a Buenos Aires, y de Buenos Aires recién se comercializaba, y algunas veces el producto se lo fabricaba aquí en Catamarca, iba a Buenos Aires y volvía para acá con un mayor costo. Cómo estaban organizadas, cuál era la terminología específica que ellos usaban en cada una de las actividades, y además nos sirvió para que los alumnos vean a una visión a escala real los equipos de instalación que intervienen en las distintas operaciones y los recursos humanos afectados. Estas visitas programadas eran desarrolladas, se desarrollaban todos los temas digamos, de la cátedra, las hacíamos de forma grupal, en algunas de grupos más chicos, en otras de grupos más grandes. Tuvimos la posibilidad de visitar dos empresas muy grandes, una llamada la cementera Loma Negra,
y la otra que se encuentra en el departamento del Alto, y la otra, Arcor, que se encuentra en el departamento de La Paz, en la cual en esos dos únicos casos pudimos viajar todo el contingente de alumnos que cuenta la cátedra de contabilidad y costos, que aproximadamente son entre 90 a 120 chicos. Y bueno, ahí se observaron procesos de producción, se vio la gestión de la calidad y logística, las tecnologías que utilizan, y nos informaron todo temas de seguridad, el mercado, las competencias, cuál es la escala de producción y qué costos manejan. Bueno, como les aclaraba recién, algunas empresas de las que visitamos, Confecat, Algodonera del Valle, Edificat, Yerciclás, Bodega Michango, una cervecería artesanal Corzuela, distintas empresas de distintos rubros, con ser cementeras, productos regionales, de alimentos, de elaboración de vinos, de elaboración de textiles, metalúrgicas. Bueno, y eso lo hacíamos, digamos, en la época donde teníamos el 100% de presencialidad. Ahora, ¿qué pasó? Ya en la época de COVID, en la pandemia, en el año 2020, los chicos esperan ya todos los años, porque ya se hizo parte de la cátedra, esta enseñanza que lo llevamos a ver, digamos, los costos que manejamos, la teoría que vemos, lo llevamos a transformarlo en la realidad. En el 2020 dijimos, bueno, ahora qué hacemos, los chicos esperaban, nos decían que les interesaba el trabajo que veníamos haciendo, que los otros compañeros les contaban, y entonces nos fuimos acomodando a esta bimodalidad de la virtualidad, digamos, incorporándonos, y entonces, ante la imposibilidad de hacer esta actividad presencial, organizamos unas jornadas interdisciplinarias virtuales llamadas Costos de la Teoría de la Realidad. Se organizan desde la cátedra, lo hacemos en una clase de 2 a 3 horas, y se invitó a docentes del NOA. En el año 2020 vimos el tema de costos hospitalarios, costos empresarios en pandemia, costos de la construcción, costos agrícolas y ganaderos, siempre con profesionales de acá de la región del NOA, especialmente, principalmente de acá de Catamarca y de Tucumán, en donde ellos nos enseñaron, ya que ellos se desempeñan en esas empresas, cómo era todo su proceso y cómo se habían ido amoldando hacia lo que es, hacia lo que era toda esta pandemia, todo este encierro que había, cómo hacían para mantenerse. Pasado eso, nos toca ya en el año 2021, ya con una experiencia en educación de distancia, nos da la coincidencia que en la Facultad de Ciencia Económica, la carrera de contador, tuvo una aprobación de un plan nuevo. Por lo tanto, en el año 2021 nos da que nuestra cátedra tenía, o sea, en el área de las contabilidades se aumentaba una materia más, a nosotros nos cambiaron de cuatrimestre. Por lo tanto, este año 2021, los alumnos que tuvimos fueron aproximadamente 18 chicos. Comparado al promedio de 100 alumnos que teníamos, era muy poco, y estos alumnos que estaban en condiciones de cursarla porque eran recursantes, alumnos que ya habían hecho la materia y habían quedado libres por, digamos, estos cambios que hubo del programa y el cambiado de la materia de cuatrimestre. Entonces, con estos chicos ya trabajamos algo distinto porque ellos ya tenían una experiencia de visita a plantas. Hicimos el desarrollo de una exposición de actividad práctica integradora llamada API. El objetivo de esto era que ellos elijan una empresa, algún ramo, y que ellos nos definan qué eran o qué consideraban que tuvieron que amoldarse más en esta época de pandemia y cómo la venían trabajando. Nosotros, los docentes de la cátedra, ayudamos a contactarse con algunos empresarios que ellos deseaban, o por iniciativa de ellos mismos, ya por haber realizado una visita, se contactaban y hacían pequeñas entrevistas virtuales. Marcos, Sí. Marcos, le quedan 3 minutitos. Bien. Gracias. Los objetivos particulares, bueno, realizar el análisis de cómo afectó la pandemia, los costos empresariales, todos estos aspectos que fueron compartidos por los chicos en exposiciones virtuales, y algunos temas elegidos por ellos fueron, por ejemplo, en su mayoría procesos productivos de elaboración de vino, panificación, cerveza artesanal,
la elaboración de la caña de azúcar, la elaboración de lácteos, ¿sí? Empresas que ellos ya habían visitado y que nos decían cómo ellos habían intervenido en la pandemia, cómo habían hecho para luchar, digamos, con todo este problema. En general, la justificación de la propuesta, la intención es de que los estudiantes tomen este contacto con la realidad estudiada, que puedan integrar la teoría con la práctica, que se eduquen para un mundo productivo, que vean que no tan solo la salida es ir a buscar en el Estado una planta de trabajo, sino que hay muchas empresas en el medio y que las empresas esas también necesitan de profesionales capaces, mejorar la formación de los profesionales y como alguna frase, decimos que la vinculación de la educación-empresa debe ser entendida como un punto medular en el proyecto de cualquier sociedad. O sea, que deben estar relacionadas de manera que esas empresas puedan ayudar a los estudiantes y los estudiantes poder ayudar a esas empresas a seguir creciendo, impulsando un desarrollo de sus actividades y la generación de nuevos conocimientos. Bueno, esto ya quedó como una metodología de enseñanza de la cátedra del año 2014, con algunas pequeñas modificaciones. Acá les puedo mostrar cuando hicimos la visita a la empresa Arcor. Esto es en una cervecería artesanal Corzuela. Esto fue el programa de las jornadas interdisciplinarias que le hicimos de forma virtual, que las compartimos. Ahí está en plena jornada con el doctor Fernando de Loncarich. Y esto fue uno de los trabajos integradores que hicieron los chicos. Y esta otra presentación, bueno, donde ellos mostraban las principales dificultades ante la pandemia. En este caso era una actividad de panadería. Bueno, para terminar, como conclusión, decimos que a través de estas estrategias, los estudiantes pueden desarrollar competencias que favorecen la relación con sus pares y que facilitan a todos estos procesos la sociedad, así como aquellas competencias que pueden potenciar la capacidad de los alumnos y futuros profesionales respecto a su capacidad de visión, interacción y relación con las diferentes partes de un sistema. Bueno, creo que estamos con el tiempo. Sí, Marcos, muchísimas gracias. Bien, bueno, agradezco eso, un pequeño resumen de la tarea que venimos trabajando desde el año 2014 con toda la cátedra. Bien, muchísimas gracias, Marcos. Vamos a la segunda presentación. Uso de simuladores como recurso digital para la transferencia del conocimiento. A ver. ¿Está muteada Evelyn? ¿Evelyn? Sí, ¿ahora me escuchan? Sí, allí sí, allí sí. Bien. ¿Voy a visualizar la presentación? No, voy a presentar ahora de nuevo. Ahí está. Sí se veía ahí. Ahora no ¿Se se ve? ve. Hace rato A ver, se esperen un veía. ratito. Sí. ¿Ahora? ¿Se ve? Allí se está Sí, viendo. ahí sí. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya dijo la moderadora, nuestro trabajo se llama, o está titulado Uso de simuladores como recurso digital para la transferencia de conocimiento. Voy a pasar a la siguiente presentación. En el marco del proyecto de reforma del Estado en la provincia de Catamarca, proyecto de investigación al cual pertenecemos con la contadora Calvimonte y el contador Herrera, se construye este trabajo que tiene por finalidad analizar y dar cuenta de la implementación del gobierno electrónico en nuestra provincia. Nosotros lo que hicimos fue tomar un área de interés para las ciencias económicas, como son los procesos y la digitalización paulatina de los trámites y servicios que presta la Agencia de Recaudación de nuestra provincia a través de la plataforma virtual de rentas. Y a partir del mismo y generando la posibilidad de transferir resultados a la enseñanza,
es que nos motivó a plantear este trabajo para poder participar en el encuentro de la Red FASE. Porque nosotros hemos percibido la velocidad con la cual se actualizan los procesos en el mundo profesional. ¿Se me escucha? Sí, sí. Porque hemos percibido que cómo se actualizan los procesos en el mundo profesional de contador público y de licenciado en administración, y esta situación interpela las cátedras en cuanto a la aplicación de estos contenidos y en consecuencia a la enseñanza de procedimientos digitales administrativos y fiscales a través de simuladores a implementar en el desarrollo curricular. En cuanto a la digitalización del ARCA, la Agencia de Recaudación de nuestra provincia ha realizado o tuvo que realizar una fuerte inversión y que se profundizó, o sea, la velocidad de la digitalización del ARCA se profundizó debido a la pandemia del COVID-19 y tuvo que hacer una fuerte inversión en cuanto a equipamiento tecnológico, en cuanto a la formación de un equipo de recursos humanos que sea calificado y especializado en las tecnologías de la información y de la comunicación, y también tuvo que invertir en la implementación de concursos para cubrir cargos especializados en tributación. Hoy se puede observar, digamos, el beneficio que esto se traduce, digamos, para todos los ciudadanos, ya que muchos trámites que antes se realizaban de manera presencial, ahora se pueden hacer de manera virtual. Es un trabajo que la agencia lo profundiza cada día y, bueno, están trabajando para tratar de virtualizar la mayor cantidad de servicios que brinda la agencia, ¿no? En cuanto a la digitalización del ARCA, como ya lo hemos dicho, esta situación lo que hace es interpelar a nuestras prácticas habituales de enseñanza, porque nos lleva a analizar y describir la importancia de los simuladores como recurso digital para la transferencia de los conocimientos. Entonces, para nosotros los simuladores es una herramienta educativa que sirve de soporte y de ayuda en la enseñanza y despierta, motiva y digamos, y le otorga curiosidad a nuestros alumnos y ganas de aprender, ¿no? Las ventajas que otorga la simulación o el uso de simuladores para la transferencia de conocimientos, una de ellas es que disminuye la curva del aprendizaje. O sea que además es cualitativamente mejor que el método clásico, porque la simulación otorga la posibilidad de poder repetir la técnica las veces que sea necesaria en el momento que se decida. Esa es una de las ventajas que tiene trabajar con simuladores como transferencia para poder realizar transferencia de conocimiento. Otra ventaja que surge de la investigación es que también otorga habilidades técnicas adquiridas por los estudiantes mediante la simulación y que estas son transferibles a la realidad. Otra de las ventajas es el hecho de poder simular una situación y poder llevarla hasta sus últimas consecuencias sin que ello vaya a implicar un riesgo para un tercero o para el alumno. Se hace que se pueda aprender a través del error. La observación del error multiplica la capacidad de aprendizaje, ya que permite al alumno poder confrontar sus experiencias acumuladas hasta ese momento y lo desafía a una reacción continua, ¿no? Constructiva y continua. Otra de las ventajas que otorga trabajar con simuladores como herramienta digital es que permite simular distintas experiencias prácticas en distintos entornos y desde lo más simple hasta lo más complejo, teniendo en cuenta obviamente siempre las necesidades de los estudiantes. También permite un feedback en tiempo real y otra de las ventajas que otorga trabajar con este recurso digital es que el alumno tiene la percepción de que la simulación es positiva como herramienta de aprendizaje. Nosotros lo que pretendemos, debido a esta investigación, es poder llegar a firmar un convenio con la Agencia de Recaudación, ya que de una entrevista que realizamos a profesionales que trabajan en rentas, existe un sistema de prueba que utilizan los empleados de rentas
para probar los trámites digitalizados o sea, le hacen una prueba y una vez que lo dejan, digamos, al 100%, recién lo reflejan en la plataforma de rentas. Ese sistema de prueba, a ese sistema de prueba es que nosotros queremos acceder como medio de simulación, ¿no? Para ello, bueno, necesitamos lograr una firma de convenio entre la facultad y la agencia de recaudación y poder contar con esa herramienta digital para que nuestros alumnos puedan hacer una práctica real de la plataforma virtual de rentas. Así que, bueno, esperemos poder lograr que nuestras instituciones puedan firmar este convenio y así poder tener este sistema que lo queremos tanto para que los chicos puedan hacer sus prácticas reales de la plataforma. Le cedo la palabra a la contadora Calvimonte. Sí, bueno, continuando con el trabajo, yo voy a presentar uno de los casos que permite dar cuenta de la incorporación de tecnologías en cátedras de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración como parte de la propuesta didáctica. Esto es con el objetivo de establecer puentes con las futuras prácticas profesionales. Se trata de cátedras del área contable de la carrera de contador público que utilizan programas de simulación que permiten llevar la contabilidad a varias empresas de manera independiente a lo largo de los sucesivos ejercicios económicos de cada una, siendo su objetivo el de facilitar la parte mecánica del proceso contable y proveer toda la información necesaria para la confección de los estados contables y también para la toma de decisiones. En las cátedras que estamos usando simuladores, la clase comienza con la resolución de casos de estudios, los mismos son desarrollados con lápiz y papel, y con las dificultades tanto teóricas como metodológicas que surgen de dichos ejercicios, se produce una discusión, un diálogo teórico en donde surgen nuevas categorías para el análisis de los casos de estudios y nuevos lineamientos para su resolución. En ese caso, los docentes, quienes desde su conocimiento experto plantean nuevos interrogantes y aportan criterios para el análisis de los problemas surgidos, luego de este debate, nosotros los docentes proponemos ejercicios diferentes con otros niveles de complejidad. Los alumnos deben resolver estos problemas en forma grupal, con lápiz y papel, y recién, una vez que los resuelven, pasan a la computadora y contrastan con los resultados que arroja el software de simulación. Los docentes luego pasamos por los grupos y preguntamos si los resultados coinciden, por qué pueden no coincidir, y sugerir nuevos casos de estudio para que los estudiantes resuelvan con la computadora. Nosotros los docentes exigimos justificaciones, pedimos nuevos ejemplos, brindamos nuevos problemas. Para nosotros los docentes, las tecnologías, especialmente la informática, aparecen como herramienta más poderosa y es una herramienta valiosa puesta a comparar con otras herramientas. Si bien no es la única, sí es poderosa a la hora de pensar en propuestas de clase que favorecen la transferencia de los estudiantes. En el caso de las asignaturas que implementan programas de simulación para la resolución de casos de estudio, la informática favorece la futura transferencia a situaciones de la vida profesional de nuestros futuros contadores. Se trabaja sobre casos reales, permite tomar decisiones, arriesgar sin perjuicio de equivocarse, dado que la máquina permite que uno ensaye, que se pruebe, se evalúe, sin ningún tipo de perjuicio para los estudiantes. Frente a Internet, los programas de simulación aparecen como más efectivos, dado que favorecen la interactividad para los docentes de las asignaturas que utilizan los simuladores. Para nosotros los videos resultan herramientas menos potentes, ya que pueden fomentar la pasividad de los estudiantes.
En el caso del software de simulación de la Facultad de Ciencias Económicas, da cuenta de una preocupación por generar propuestas de transferencias que favorezcan la construcción del conocimiento experiencial por parte de los estudiantes. La propuesta de los docentes con los programas de simulación se sustenta en el propósito de favorecer los procesos de comprensión y de transferencia. Se trata entonces de docentes que mostramos la experticia del dominio de la disciplina, que enseñamos e incorporamos tecnologías cuando éstas son indispensables en relación con los procesos de apropiación del conocimiento o cuando, pensando en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, favorecen la reconstrucción del conocimiento experiencial. Bueno, Evelyn ya puso la filmina que hace referencia a la utilización de los simuladores. Nosotros vemos que podemos observar diferentes habilidades, como la concentración, la capacidad de análisis e interpretación de la información, también describir los procedimientos para lograr objetivos, la creatividad y estrategias de pensamientos, también describir irregularidades mediante la simulación, podemos hacer inferencias, ensamblar datos aislados, hacer analogías, o sea, la comparación y el razonamiento lógico, suponer conclusiones y aplicar los resultados a casos más complejos. Esto nos permite avanzar en la hipótesis de la transformación de la simulación como herramienta tecnológica para la enseñanza. En este sentido, parecería que el fuerte paso en lo profesional fuera configurando un diseño de clase en la cual la simulación como herramienta transformadora en método favorecería la construcción del conocimiento de los estudiantes. Y por último, como conclusión, Evelyn, la conclusión, sí, del análisis de la digitalización del ARCA, concluimos que es necesario utilizar simuladores en los procesos de transferencia de conocimiento para que nuestros alumnos de la FACEIA puedan tener una práctica real, en este caso puntual que estamos viendo nosotros, de renta virtual, ya que con ello se evidenció un ambiente de enseñanza-aprendizaje favorable en los temas de contabilidad. Esto debido a que el uso de estas herramientas digitales permite la reproducción de actividades diversas con suficiente fidelidad para lograr la participación de los alumnos en una forma realista y significativa. El uso de simuladores en los diferentes saberes de una carrera permite que el estudiante realice acciones formativas con los contenidos más significativos que generan dos factores de la mejora del aprendizaje. El primero es el tiempo dedicado al aprendizaje por participante, o sea, cuando se consigue que interactúen con el contenido, aumenta el interés, y el segundo es la calidad de este, ya que incide en los elementos más significativos del contenido en los que el usuario prestará más atención. Los docentes utilizan en forma muy aislada y como estrategia de enseñanza los simuladores, herramientas útiles de aprendizaje. Al utilizar las nuevas tecnologías en la educación, se adquiere más interés y atención de los alumnos en el desarrollo de las actividades y se crea un ambiente práctico y autónomo en cualquier proceso educativo. Bueno, desde la facultad, como ya dijo Evelyn, estamos viendo la posibilidad de que las distintas asignaturas, de acuerdo a toda la reforma y todo lo que está planteando el Estado, poder incorporar en cada una de las asignaturas simuladores. Por ejemplo, también tenemos otro caso del Estado, que es simulaciones, por ejemplo, de comprar, que es un programa nuevo que está aplicando el Estado, en el cual centraliza las compras y está en funcionamiento desde el año 2020. Bueno, ese es nuestro trabajo y bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Está apagado el micrófono. No se escucha, no. Bien. Contabilidad social y ambiental,
creatividad y pensamiento crítico. Las escuchamos o los Sí. escuchamos. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, voy a poner la presentación, así vamos hablando y ganando tiempo. ¿Se ve o no? No. Allí sí, se está viendo. Sí, estás compartiendo toda la pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, Ustedes me dicen, yo lo voy a poner para que es como cuando uno da una clase, se ve si va pasando o no la de pues yo no me veo, ustedes me ven a mí seguramente. ¿Me escuchan? sí. Bueno, como decíamos, buenas tardes a todos. Nuestra propuesta es contabilidad social y ambiental, pero mirado desde la creatividad y un pensamiento crítico. Como lo vemos, las personas que estamos involucradas en este trabajo, la contadora Betty Massa, el doctor Rafael Ponzo, María Janet y quien les habla, Susana Abraham. Con respecto a este tema, creo que el denominador común de muchas de las ponencias que estuvimos viendo y escuchando, la pandemia ha sido un disparador mundial y a nivel regional y de Argentina, que ha producido impactos negativos tanto a corto plazo y los que seguirá produciendo en el largo plazo en la educación fundamentalmente y en la economía, entre otras situaciones. Entonces, en base a esos impactos negativos que nosotros tenemos que revertirlos ahora, tratar de minimizarlos y levantar un poco más esa negatividad que surgió por falta de aprendizaje, desilusión, mayor deserción por la desigualdad, temas tecnológicos y toda la reducción que hay de la oferta y la demanda educativa, nos ha creado a nosotros la situación de poder analizar cómo nosotros revertir esa situación, volver a insertar toda esa deserción que hubo en el mundo de la educación superior, pero a su vez nos ha creado la posibilidad de decir, ¿por qué no avanzamos un poquito más y creamos otras situaciones que atraigan más al estudiante y poder crear más competencias después en el mundo laboral? Que creo que la mayoría de los trabajos, todos, incluso yo ayer escuchando que habló el doctor Juni, que nosotros necesitamos obtener mayor calidad profesional y competente, de acuerdo a las necesidades que nos está la sociedad demandando. Entonces, nuestro trabajo surge de acuerdo a la investigación que hicimos de lo analizado y lo propuesto por el Centro de Investigación e Innovación Educativa CERI, de la Organización para las Competencias y de Desarrollo Económico, que debiera promoverse en los sistemas educativos las siguientes competencias. Y habla de tres canales, de los cuales tenemos las competencias técnicas, las competencias socioemocionales y las competencias creativas y críticas. Ahora bien, no es que vamos a usar una u otra o aquella, debería estar todo interrelacionado, pero por lo menos dos de estas deberíamos tenerlas en cuenta. Cuando hablamos de competencias técnicas, hablamos de la misma currícula de cada materia que uno pueda llegar a dar normalmente, ¿no es cierto? Tanto teórico como práctico. Dentro del aula, vendría a ser las clases magistrales que da el profesor hacia el alumno. Es lo que normalmente se hace. Las competencias socioemocionales, que ya sabemos que hace a las emociones de cada individuo, al compartir, al poder interrelacionarse unos con otros, y es lo que ha pegado muy fuerte el tema de la pandemia, y es donde nosotros deberíamos también hacer hincapié en eso. Y por último, las competencias creativas y críticas,
que es la nueva propuesta y en la que nos hemos encasillado en este trabajo. Nos hemos propuesto poder hacer hincapié un poquito más allá y poder dar mejor de nosotros mismos hacia el alumno. Ahora nosotros decíamos, ¿qué implica educar en el pensamiento crítico? Bueno, esta figura un poco representativa da a conocer que deberíamos abrir la mente, el cerebro de los estudiantes. Obviamente tiene que haber un compromiso, una voluntad, tanto del docente como del alumno, pero nosotros tendríamos que incentivar a ese alumno a través de toda la información que nosotros le damos, que se pueda analizar, que lo puedan reflexionar, estructurar sus propias convicciones de cómo solucionar situaciones, en este caso contables, dentro de la materia de contabilidad, y armar un debate, ¿sí? Una crítica constructiva de poder solucionar quizás algunas situaciones específicas dentro de la contabilidad, sin apartarnos de la norma, de la ley, pero buscarle solución a algo que por ahí uno lo encasilla de que no se puede hacer y uno se queda en eso. Entonces, un poco ahondando en esa situación, que nosotros el antecedente más fuerte de que hemos tenido es justamente de, lo hemos tomado de la Organización para las Competencias y Desarrollo Económico y del CERI, ¿no es cierto?, que esto fue una propuesta que se hizo del 2014 al 2019, se han unido varios países, 11 países, de los cuales son países americanos, europeos y Asia, de los cuales los países americanos está Estados Unidos y Brasil, donde tienen estas propuestas muy interesantes, y es donde nosotros hemos basado nuestro estudio, haciendo hincapié, investigando esos antecedentes. Entonces lo hemos propuesto como objetivo general, que es muy ambicioso, pero creo que todo es posible, otorgar a las universidades en general, pero particularmente comenzando por los docentes de contabilidad, que es la materia en la que nosotros nos atañe el grupo, tener las herramientas necesarias para poder nosotros enseñar creatividad y pensamiento crítico, pero más bien encasillarnos en lo que es un pensamiento crítico, que es lo que va a generar debate entre alumno y docente y entre los mismos alumnos. ¿Para qué? Para tener una práctica real y efectiva, y que sea algo pedagógico, concreto, para poder generar las competencias necesarias del futuro profesional hacia la sociedad. Obviamente, para poder llevar a cabo esos objetivos generales, tenemos que ir por algunos objetivos más pequeñitos, los específicos. La propuesta es tener un lenguaje común que nosotros como educadores, para poder transmitir hacia el alumno en el aula. Transmitir ese pensamiento crítico y la creatividad. Desarrollar recursos pedagógicos que sirvan de ejemplo para poder enseñar y transmitir esta situación del pensamiento crítico. Obviamente necesitamos desarrollar planes de formación para los educadores, o sea, nosotros mismos nos vamos a tener que capacitar a través de talleres, de jornadas, o de debates entre los mismos profesores para poder armar un esquema pedagógico viable para poder llevar adelante lo que es este pensamiento crítico para el alumno, y poder incentivarlo un poco más y un poco dejar de dar esas clases magistrales, que un poco quizás eso desaliente al alumno de poder imaginar las situaciones que pueda él resolver cuando salga al mundo real, que es como profesional. Bueno, ahora le voy a dar la palabra para que un poco hable de cuál es la propuesta nuestra pedagógica desde nuestra cátedra, a Janet.
Buenas tardes a todos. Empezamos hablando del uso de las rúbricas, lo cual como grupo consideramos que es algo muy útil, teniendo en cuenta que son una herramienta pedagógica que deben servir a los educadores para desarrollar nuevas actividades y mejorar las ya existentes, evaluando el trabajo de los alumnos y su autoevaluación, que sirven también como para la creatividad y poder desarrollar ese pensamiento crítico que es lo que estamos buscando. Estas rúbricas estarían destinadas a promover las competencias planteadas y que a su vez tendría que contar con un conjunto de otras rúbricas para poder evaluar los logros obtenidos. El desafío de nuestro grupo fue diseñar recursos pedagógicos que permitan enseñar contenidos y por supuesto evaluar la contabilidad social y ambiental y que a la vez promuevan evaluar la creatividad y el pensamiento crítico. Se eligió para la elaboración de estos recursos pedagógicos el sector minero, que hoy en día es muy importante para la economía de nuestra provincia y que a través de esto buscamos despertar en los estudiantes el interés por aprender y aplicar aspectos ambientales en los informes contables, que desarrollen competencias técnicas en la materia, que codiseñen soluciones o productos diferentes y que los profesores y estudiantes puedan generar una discusión y reflexión en forma crítica en sus trabajos. A través de la exploración, la imaginación, el hacer, la reflexión, los docentes introduciendo los posibles impactos ambientales en lo que es la actividad minera y esa necesidad de la contabilidad como un sistema de información, que los estudiantes puedan acceder a estados contables de empresas mineras, tanto argentinas como también de otros países, y concretar, como dije, un debate entre los estudiantes y los profesores, siempre y cuando con la guía de los docentes, para que los estudiantes también puedan adquirir los conocimientos como corresponden. Los estudiantes también a través de la imaginación podrán generar sus propios ejemplos de cómo piensan que se va a reflejar esta cuestión ambiental en los informes contables, y hacer un informe donde ellos puedan plasmar lo que consideran que es necesario para realizar un informe contable ambiental, y a través de las reflexiones sobre las ventajas, las desventajas y las limitaciones del informe presentados por sus propios compañeros. Estas son tareas que van implicando un mayor grado de complejidad a medida que van avanzando en el desarrollo de las rúbricas, y lo que buscamos es solucionar la parte minera, la parte ambiental que hoy en día está tan latente y que consideramos que es una oportunidad para poder insertar e incentivar a los estudiantes para que puedan incorporar esos conocimientos a través de la contabilidad social y ambiental. Es por eso que los invitamos a que puedan conocer nuestro trabajo, que obviamente va a seguir en investigación. Como conclusiones podemos decir que resulta posible y necesario poder avanzar sobre la aplicación de estrategias pedagógicas que permitan promover y evaluar las competencias de creatividad y pensamiento crítico, juntamente con las competencias técnicas de la contabilidad social y ambiental. Que las competencias en creatividad y pensamiento crítico no son fijas y que pueden ser adquiridas, que existen docentes más familiarizados con el pensamiento crítico que con la creatividad, que las unidades académicas deben generar programas de formación docente que permitan avanzar sobre la aplicación de estas estrategias pedagógicas para poder desarrollar este tipo de competencias, y que existe una clara resistencia entre los docentes en el sentido de abandonar el trabajo exclusivo sobre las competencias técnicas, y que si bien el desarrollo de estos tres núcleos que planteamos
a su vez, a veces se solapa también para cada núcleo en forma independiente. Bueno, como reflexión, les dejamos una frase que solo el pensamiento crítico conduce al desarrollo de la sociedad. Bueno, para que todos lo podamos incorporar, y les damos las gracias por su atención. Muchísimas gracias, Janet, por tu presentación, y Susana. Vamos al siguiente trabajo: herramientas de autoevaluación, su utilización en la asignatura Impuestos 2 durante el cursado remoto 2021. No sé si está Daniel. Bien. Bien. Sí, nosotros vamos a presentar un trabajo, digamos, en la ponencia, acerca de una herramienta que habitualmente usamos los docentes, que son las autoevaluaciones en aulas virtuales a través de la plataforma Moodle. Para que sea un poco más dinámica y un poco más atractiva la ponencia, voy a dejar en manos de Esteban y Angie la exposición de este tema, para después, si hay alguna pregunta al respecto, intervendremos de nuevo. Así que los dejo en buenas manos. Buenas tardes, mi nombre es María Ángela, pero bueno, como ya sabrán, me dicen Angie. Yo les voy a dar una introducción. El presente trabajo contempla la experiencia vivenciada por docentes y alumnos de la Cátedra de Impuestos 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy en el año 2021. Sobre todo de las herramientas utilizadas para la autoevaluación. Se cortó. Se cortó un poquito. Se cortó. Sí. Sí, ahí está. Sí, ahora sí. No sé en qué parte se cortó. De pronto se puso todo negro. Al principio, empecé de nuevo, Angie. Bueno, perdón. Les decía que el presente trabajo contempla la experiencia vivenciada por docentes y alumnos de la Cátedra de Impuestos 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy en el año 2021, sobre todo respecto de las herramientas utilizadas para la autoevaluación. La materia se dictó este año en el primer cuatrimestre y corresponde a una materia de quinto año de la carrera de Contador Público Nacional del Plan 2000. La metodología utilizada para la enseñanza que planificamos en la cátedra implica que el alumno tome una actitud crítica de investigación y participativa que le permita formular una postura propia, personal, que puede o no coincidir con el criterio de la cátedra, obviamente siempre y cuando ésta esté sustenta de un marco normativo, que tenga sustento normativo. Bueno, le dejo la palabra a mi compañero Esteban para que él continúe. Gracias. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya adelantamos que los objetivos de la ponencia es compartir con ustedes cómo fue la experiencia para nosotros como docentes y para los estudiantes de nuestro cursado el uso de las herramientas de autoevaluación. Este año tuvo la particularidad del 2021 de que se transitó a través de un cursado remoto que fue avalado por una normativa institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJU de Jujuy. Sobre la asignatura de Impuestos 2, como ya adelantaba mi colega, es una materia que pertenece al quinto año del Plan 2000 de la carrera de Contador Público, tiene como correlativas anteriores a la materia de Impuestos 1 y sus correlativas posteriores son las materias de práctica profesional y seminario profesional, son las últimas de la carrera. En el año 2021, como tuvimos esta modalidad de cursado remoto, nos apoyamos fundamentalmente en el uso de una plataforma virtual, que fue la plataforma Moodle de UNJU Virtual. Ahí tenemos una captura de pantalla en la exposición, donde se creó un repositorio donde se compartieron distintos materiales y contenidos digitales con los estudiantes, como el planeamiento, el programa de la materia, el cronograma de actividades y una serie de actividades como foros, wikis y distintos recursos que se elaboraron por la cátedra
tanto para las clases teóricas, que fueron sincrónicas y vía Meet, como para las clases prácticas, que también tuvieron esa modalidad, algunos trabajos prácticos y otros temas fueron desarrollados mediante PowerPoints, grabados con audio, ejercicios desarrollados en Excel, en PDF y demás. Durante el año 2021 les decía que tuvo esta característica el cursado y los estudiantes se sometieron a evaluaciones dobles de tipo por proceso y por resultados. Por proceso fundamentalmente mediante el seguimiento a través de autoevaluaciones. La materia tiene 4 grandes unidades que son impuestos que abarcan todo el régimen tributario nacional, que tiene que ver con impuestos a la renta, al consumo, bueno, y otros tipos de imposición, y en cada una de esas unidades se realizó una evaluación, una autoevaluación para los estudiantes. Asimismo, también en el cursado se implementó al final del mismo una evaluación del resultado a través de un examen escrito, presencial e integral, de acuerdo a la normativa institucional. Aquellos que aprobaban el examen presencial lograron regularizar la materia. Pero previo a ello, para poder acceder a este examen presencial, debían tener aprobadas las autoevaluaciones. Nosotros también quisimos consultar la opinión de los expertos en enseñanza y aprendizaje y queríamos compartir con ustedes esto que encontramos, a través de lo cual distinguen distintos tipos de evaluaciones, ¿sí? Las evaluaciones diagnósticas son aquellas que se realizan al principio del cursado de una materia, sobre todo para determinar la situación inicial de los estudiantes al momento de comenzar el curso, y en función de esa situación tomar distintas estrategias y adaptar el planeamiento a lo largo del cuatrimestre o del cursado. Nosotros, como experiencia, este año no hicimos esa evaluación diagnóstica, pero la vamos a tomar en cuenta para realizarla como una sugerencia. Por otra parte, también los estudiosos de la materia distinguen las evaluaciones formativas, que son aquellas que se van realizando en forma concomitante al proceso de enseñanza y aprendizaje. Este tipo de evaluaciones nosotros las hemos implementado a través de las autoevaluaciones, donde eran los propios estudiantes que iban a sí mismos monitoreando su situación en relación a este proceso de enseñanza y aprendizaje y a la apropiación de los contenidos que se iban desarrollando a través de la plataforma. También queríamos destacar que en el uso de las autoevaluaciones, en las cuales participan los estudiantes, el rol de los docentes es muy importante, tanto en la etapa de planeamiento y el diseño de la autoevaluación, su configuración, si es en el uso del aula virtual, su prueba, su testeo, la revisión de si no hay preguntas ambiguas, respuestas dudosas y demás, que los puntajes cuadren y demás, todo ese tipo de pruebas se realizó por parte de los docentes de la cátedra, y luego también un rol activo mientras se desarrolla la propia autoevaluación, controlando que esté funcionando todo adecuadamente mientras los estudiantes desarrollan la misma. Bueno, ¿qué características tuvieron el uso de las autoevaluaciones en nuestra materia? Las hicimos a través de la plataforma Moodle de UNJU Virtual. Las implementamos mediante cuestionarios con respuestas automáticas. Previo a eso también habilitamos en paralelo un Meet, una reunión una videoconferencia como en la cual estamos, donde los alumnos tenían que acceder y permanecer durante todo el tiempo de la autoevaluación. La autoevaluación la hacían en simultáneo todos los estudiantes. En ese Meet, en esa videoconferencia, le otorgábamos una clave de acceso para la autoevaluación. Tenían que ingresar unos minutos antes y tenían que tener encendidas sus cámaras y el audio en todo momento. Para esto se trató de aplicar un protocolo que había aprobado la facultad para tomar exámenes finales, ¿sí? Que era bastante similar. Esta reunión se grabó y se dispone ante cualquier eventualidad. El cuestionario fue único y tenía preguntas que habían sido elaboradas por los docentes de un banco de preguntas que habíamos previamente cargado. Ya destaqué el rol de los docentes en toda la etapa previa de la confección del cuestionario y también así mientras se desarrollaba el mismo. Una vez que se culminaba el tiempo para desarrollar el cuestionario, se mostraban las respuestas correctas,
pero a la finalización del tiempo. Para aprobar, los alumnos debían alcanzar el 60% del puntaje. Todos los alumnos habían sido previamente informados de estas características, lo cual es importante, destacan todos los estudiosos en enseñanza y aprendizaje, que deben comunicarse, deben ser claras las reglas para los alumnos. Se estimó un tiempo que había sido previamente probado por los docentes para cada una de las preguntas entre 1 y 2 minutos. O sea, eran evaluaciones que eran relativamente cortas, se hacían en vivo y los estudiantes estaban en simultáneo conectados por un Meet. ¿Por qué hicimos todo esto? Porque teníamos ciertos miedos al momento de implementar las autoevaluaciones, como el uso de grupos de WhatsApp para pasarse respuestas, la colaboración con otras personas o consultas de material que no había sido autorizado para consultar en esa instancia. Dicho todo esto, que tiene que ver con el rol de los docentes, también hicimos una encuesta para conocer la opinión de los estudiantes que realizaron las autoevaluaciones, y el 91% de los alumnos considera que las autoevaluaciones les sirvieron para reforzar el estudio de la asignatura, y solamente el 9% cree que no. También ellos opinaron que la mayoría, el 63%, cree que fueron accesibles, y al 37% les resultó difíciles o muy difíciles. El 70% de los alumnos también finalmente aprobaron las autoevaluaciones, y el 30% desaprobó esta instancia, ¿no? Coincidiendo con aquel criterio. También respecto del examen y las autoevaluaciones, del 73% de los alumnos inscriptos en la materia que cursaron virtualmente, el 95% logró aprobar las autoevaluaciones y tuvieron derecho a rendir el examen integral presencial. Por lo tanto, el cursado virtual arrojó los siguientes resultados finales. El 46% de los alumnos inscriptos regularizaron la materia. El 27% de los alumnos inscriptos abandonaron el cursado, y el 27% de los alumnos inscriptos quedaron libres por desaprobar las evaluaciones presenciales. Para ir finalizando, queremos compartir las conclusiones de este trabajo, a través del cual nosotros sostenemos que las herramientas de autoevaluación resultaron sumamente positivas en el proceso del cursado remoto. Ya dimos algunas referencias tanto a nivel teórico como en el caso concreto de nuestra asignatura. Las autoevaluaciones contribuyeron a integrar las actividades de aprendizaje con los exámenes. También creemos que sería significativo poder implementar a futuro una autoevaluación diagnóstica o inicial para poder reformular o guiar los posteriores pasos del cursado. Las autoevaluaciones implementadas en la asignatura de Impuestos 2 fueron muy útiles para los estudiantes, dadas las opiniones que fueron relevadas en las encuestas que fueron tomadas a los mismos. Bueno, se puede decir que promovieron el aprendizaje de diversos contenidos. Los criterios de evaluación fueron claros y compartidos con todo el grupo de estudiantes. Los profesores tuvieron un rol fundamental tanto en el diseño de la prueba y puesta a punto de los cuestionarios, y también durante la realización de los mismos, monitoreando todo el proceso para que resulte exitoso. Con los resultados finales obtenidos, inferimos que hay otros factores que influyeron en los resultados de los exámenes en la presencialidad, dado que el rendimiento o el nivel de aprobación fue menor al de las autoevaluaciones virtuales. O sea, a los chicos les fue mejor en las autoevaluaciones que en el examen presencial. Pero bueno, esas causas merecen un abordaje específico y posterior para monitorear esos efectos que no estaban dentro del alcance de este trabajo. Y creemos que a través de clases sincrónicas posteriores u otra instancia se pueden implementar una devolución o feedback de los resultados de las autoevaluaciones, y hacer hincapié en aquellas preguntas que les hayan resultado más complejas o con mayor nivel de desaprobación a los estudiantes del grupo. Por todo lo expuesto, rescatamos el uso de las herramientas de autoevaluación virtuales por su sencillez en el uso por parte de los estudiantes, las prestaciones que brindan, y como un medio útil para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. No solamente en el contexto remoto, sino también en contextos híbridos o en una futura presencialidad. Muchas gracias por su atención y quedamos a disposición luego por cualquier consulta o comentario. Muchísimas gracias, Martín. Bien, no se olviden que pueden hacer las preguntas por el chat del Meet
la formulan y de allí la vamos a ir leyendo luego que terminemos con toda la exposición de los trabajos. Bien, vamos a pasar al último trabajo, que es la adaptación a la virtualidad en la asignatura ISIC. Universidad Nacional de Tucumán. Creo que sí está bien. Hola, María. Sí. Sí, bien. Le escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Somos un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de Tucumán que venimos acá a compartir, a socializar, a intercambiar ideas con respecto a las vivencias que tuvimos estos 2 años. Son muy parecidas todas las vivencias que vienen exponiendo, nada más que a nosotros le tenemos que agregar un condimento que son, nuestros estudiantes son adolescentes, plena adolescencia, recién ingresados, y que en estos 2 últimos años de cursada nos resultó bastante difícil. En el año pasado, en el 2020, siempre el primer año es la bisagra, en la cual les resulta muy difícil para continuar los estudios superiores, y bueno, lo tuvieron que hacer a través de un entorno virtual. En eso sí nos costó, y es más, como era toda la incertidumbre, que no se sabía si se volvía a la presencialidad, no se volvía, muchos de los chicos ni siquiera cursaron, esperando que llegue el próximo mes en el cual podían hacerlo en forma presencial. Este año, el 2021, ya con un poco más de experiencia en cuanto a ellos mismos a la cursada en la forma del entorno virtual, sí se fueron acomodando. Sí vemos que a todas las deficiencias que ellos ya poseían, que ya la veníamos analizando y que veníamos trabajando en eso desde el 2017, con el cambio de paradigma, que los docentes no somos los dueños del conocimiento, sino que somos los colaboradores para que los estudiantes puedan aprender justamente todos los contenidos de las asignaturas. Vimos que a pesar de que ellos son nativos digitales, no saben utilizar justamente las herramientas virtuales. TikTok, Instagram y demás aplicaciones las utilizan perfectamente, pero tuvimos problemas y casos que terminaron borrándose de estudiantes de la UNT. O sea, porque querían borrarse de que no iban a cursar nuestra asignatura y terminaron borrándose del campus virtual. O sea, de que con todos estos condimentos tuvimos que trabajar. Fuera de eso, podemos decir que nuestra universidad recibe muchos chicos justamente de otras provincias. Entonces, a ellos les resultaba mucho más fácil la presencialidad y no sabemos si no tenían los medios para poder realizar la cursada en forma virtual, si tenían las redes, si tenían los dispositivos, cómo iban a poder hacerlo. Recuerden que teníamos la prohibición de circular, entonces si bien hay nodos de internet, ¿cómo hacían para salir? Porque si alguien salía, recuerden que iba preso. Tuvimos que enfrentar también que estos chicos adolescentes estaban pasando por momentos muy dolorosos. La mayoría vivía con gente mucho más grande y que tuvieron problemas, tuvieron enfermedad y algunos terminaron perdiendo a sus parientes. O sea, todo este condimento es con el cual tuvimos que elaborar estos 2 años de cursada. Así que bueno, ahora Flor les va a contar cómo fue el año 2020 y cómo fue el 2021. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A ver, vamos a poner aquí bien la pantalla. Bien, hablando un poco del 2020, nosotros iniciamos las clases en el mes de marzo, que coincidió también con el inicio de las restricciones por la pandemia. Entonces teníamos que adaptar rápidamente, en muy pocos días, una planificación de la asignatura que era híbrida o dual, como la veníamos manejando, a una modalidad 100% virtual. Entonces, el primer desafío que se nos plantea es que nosotros teníamos ya a los alumnos inscriptos en el sistema de alumnos Ciu Guaraní,
y teníamos que lograr que esos mismos alumnos también se encuentren inscritos o que se matriculen en el campus virtual de nuestra materia, porque era donde íbamos a empezar a trabajar al 100%, ¿bien? No teníamos conocimientos tampoco al inicio del año 2020 muchos sobre lo que son estas plataformas de Meet o de Zoom que te permiten dar las clases sincrónicas y tener un cierto contacto con los alumnos. Entonces, después de varias reuniones con todo el plantel docente, decidimos iniciar el ciclo lectivo 2020 de una modalidad 100% virtual. Por supuesto que también teníamos el desafío como docentes de conocer un poco más lo que era el campus virtual, porque si bien lo veníamos manejando y trabajando hacía muchos años, no lo habíamos utilizado nunca para evaluar a los alumnos, ¿sí? Sino que subíamos notificaciones o algunos mensajes o algunas comunicaciones para los alumnos, también subíamos las cartillas, por ejemplo, de los casos prácticos, pero nunca habíamos evaluado, así que era un desafío que ya lo veíamos venir de lleno y los parciales, por supuesto, que también se presentaban. Entonces iniciamos el ciclo 2020 con un promedio de 1.100 alumnos, inscriptos, por supuesto, en el CIU Guaraní, y en el cual decidimos como docentes que la solución más efectiva, dado el poco tiempo que teníamos, era grabar videos interactivos donde tratábamos los diferentes temas, ¿sí?, que tratamos en la asignatura y dábamos un marco teórico y la resolución de un caso práctico. Por supuesto que le decimos interactivos porque al final de estos videos los alumnos tenían la oportunidad de resolver algunas cuestiones que le planteábamos, como ciertas preguntas o alguna actividad que debieran realizar. Entonces, básicamente, nos apoyamos en estos videos para este cursado 2020 que estaban subidos en el campus virtual de la materia, el cual estaba esquematizado por pestañas, donde las pestañas principales eran las que trataban los módulos de la materia en la que estaba organizada. Cada uno de esos módulos contenía los diferentes temas que tratábamos y los videos correspondientes a esos temas para una mejor explicación y comprensión por parte de los alumnos. De más está decir que este campus virtual también estaba de alguna forma organizado de una manera amigable para poder favorecer y ayudarlos a los alumnos en la comprensión de todos estos conocimientos, ¿bien? Dentro de estas pestañas, con todos los temas que se desarrollaban, tenían también una guía de actividades que los orientaba más o menos cómo organizarse con todo el contenido. Tenían estos videos y tenían los casos prácticos que estaban subidos en PDF y que luego de un par de días también les subíamos la resolución. Nosotros queríamos que ellos traten de resolverlos para después comparar con las respuestas y de alguna manera que ellos traten de medirse si se entendió o no el tema que estaban viendo. ¿Bien? Entonces, como verán, no hemos tenido la oportunidad de dar clases a través de estas plataformas Meet o Zoom, pero tratamos de acercarnos lo mejor posible a través de estos videos que hemos grabado todos como plantel docente. Sí tenían también a disposición el foro de consultas, ahí en el campus virtual, donde nosotros les tratábamos de ayudarlos dentro de las 24 horas. Aquí tenemos más o menos cómo estaba esquematizado, lo paso rápido así podemos seguir, cómo estaba esquematizado el campus virtual con todos los contenidos que les explicaba. Respecto a los exámenes, era justamente el desafío que les mencionaba. ¿Cómo íbamos a evaluar los contenidos de la asignatura en un entorno virtual? O más bien, ¿cómo traducíamos esto? ¿Cómo creamos preguntas dentro del campus virtual que nos permitan evaluar todos estos contenidos como lo hacemos en la presencialidad? Bueno, nosotros no teníamos más conocimiento que de las preguntas básicas de los cuestionarios Moodle, que son las preguntas de verdadero o falso o de múltiple choice. Entonces, evaluamos así el primer parcial, ¿bien? Dentro de todo eran preguntas básicas, ¿bien? Y obtuvimos un gran porcentaje de aprobados, fue muy sorprendente para nosotros, un 89%, pero por supuesto que del otro lado no sabíamos si los chicos habían entendido el tema o no, porque no era la forma en que evaluamos normalmente,
no sabíamos si de alguna manera se habían juntado los chicos a rendir, si se estaban copiando o no. Y bueno, son cosas que han ido saliendo después del primer parcial, después de esta evaluación, donde también tuvimos conocimiento después de esto, de lo que era el informe de dominio IP que te permitía el campus virtual descargar un listado de las diferentes direcciones IP con las que ingresaban los alumnos a los cuestionarios. Eso lo conocimos después del primer parcial, así que no había forma tampoco de apoyarnos en eso. Para el segundo parcial, ya dado todas estas estadísticas que les mencionaba, decidimos ya prepararnos y mejor todavía, y poder aprender a manejar esas preguntas del cuestionario Moodle que nos faltaba manejar. Entonces, así podemos evaluar con un tipo de pregunta que se llaman anidadas o close, que permite que los alumnos puedan realizar los asientos contables o las registraciones dentro del campus virtual y de esos cuestionarios. La verdad que hemos tenido resultados más reales, aquí se ve bien, un 23% de aprobado, que es un resultado que se acerca más a la realidad, mejor dicho, se acerca más a la presencialidad. Entonces, con estos resultados ya pudimos sacar algunas conclusiones, como que en un entorno virtual no solo juega un rol importante el contenido que se evalúa, sino cómo se evalúa, qué tipo de preguntas se utilizan, cómo se plantea un ejercicio, y eso juega más allá también del contenido. Y esto fue nuestra primera experiencia en exámenes virtuales, donde fuimos aprendiendo, por supuesto, todo el manejo del campus virtual para evaluar a los alumnos. Y aquí tenemos un tipo de pregunta también que lo muestro así como un poco rápido, donde podemos ver lo que yo les decía, múltiple choice o verdadero o falso era el tipo de preguntas que estábamos evaluando. Luego llegamos al ciclo lectivo 2021, pero antes de eso me gustaría mencionarles que cuando hemos cerrado el ciclo lectivo 2020, las estadísticas han arrojado que teníamos un porcentaje de aprobados del 24% más o menos, del total de promedio de 1.100 alumnos que se habían inscrito. Pero este número siempre estuvo distorsionado por la cantidad de alumnos que nunca rindieron ninguna de las evaluaciones, ¿sí? Porque el porcentaje de desaprobados también no superaba el 30%. El resto eran todos alumnos que no se presentaron nunca a rendir un examen de los dos que tomamos. Respecto al año 2021, nos encontró más preparados, con más experiencia en el manejo del campus virtual, y tuvimos que enfrentarnos a dos desafíos. El primero fue que tuvimos que migrar a la nueva plataforma Moodle, que era el Campus 2.0, porque anteriormente trabajábamos con el Campus Net. Entonces tendríamos que mudarnos y aprender cómo se manejaba este campus virtual, que por suerte no variaba tanto de lo que era el anterior. Y dado que ya habíamos de alguna manera aprendido un poco más sobre estas plataformas de Meet y de Zoom, ya el condimento principal de este cursado fue que pudimos dar las clases de forma sincrónica. Entonces, nosotros esquematizamos las clases de la misma forma que estaba en el campus virtual anterior por módulos, solo que ahora las clases semanales se dividían en una clase asincrónica, los días lunes, y los miércoles y viernes tenían ya clases sincrónicas a través de la plataforma de Meet. Entonces, por supuesto que esto era mejor para los alumnos y para los docentes también, porque permite que podamos explicar de una mejor manera todos los temas que quizá en el video de la clase de los días lunes no quedaba muy claro, y además resolver más casos prácticos para que los chicos puedan adquirir práctica de todos los contenidos de la materia. Un dato muy importante también es que todas estas clases las grabábamos y las subíamos, así los chicos las tengan disponibles cuando la quieran ver. También hemos digitalizado todo el material bibliográfico que se utilizaba, que en el año 2020 no fue posible. Ahora lo digitalizamos y lo subimos. Sí. Está en tiempo, le queda un minutito. Perdón, ya termino. También hemos tenido la oportunidad de poner cuestionarios similares a los que evaluamos en el año 2020,
para que los chicos practiquen antes de los exámenes. Y los exámenes fueron tomados de una forma similar a lo que fue el segundo parcial de 2020, con las preguntas que permitían a los alumnos poder desarrollar las registraciones dentro del campus virtual. Y también obtuvimos un nivel de aprobado similar a cómo terminó el cursado 2020. Bien, Su, te dejo. Entonces, Sí. Bueno, haciendo el análisis FODA, nuestra fortaleza principal fue el plantel docente. El plantel docente, nosotros cuando tuvimos el periodo de acreditación, no tuvimos que cambiar absolutamente nada, fue muy poquito, porque completábamos totalmente todos los requerimientos que teníamos de CONAVE. Las oportunidades que se nos brindaron fue de explorar todas las nuevas plataformas y de trabajar justamente más con esta forma híbrida de acompañar las clases presenciales. Nuestras debilidades, bueno, fueron de que no nos habían encontrado preparados para esto y lo tuvimos que hacer en el corto plazo. Y las amenazas, bueno, es la incertidumbre que reina en todo cómo será el año siguiente. Si bien nosotros acreditamos con un 30% de virtualidad, no sabemos cómo se irán a manejar esos números, considerando que tenemos 1.100 estudiantes que son solamente la carrera de contador público. Así que bueno, esto es esperando de que entre todos, no solo hacer catarsis, sino que podamos llegar a construir algún modelo mejor educativo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, muy importantes las presentaciones. Yo quería hacer digamos, como para tirar una idea para debatir. Me llama la atención en el caso de herramientas de autoevaluación que presentó Aleman Daniel, donde inician la materia con una autoevaluación, y si ustedes, por ejemplo, han podido comparar con los alumnos que han aprobado la materia, porque imagino que Impuestos 2 tiene una correlatividad, o sea, tienen que tener aprobada una materia anterior. Ustedes han podido comparar, por ejemplo, la diferencia entre lo que sale el resultado de la autoevaluación con los aprobados o regularizados en la materia anterior. ¿Han podido hacer un estudio de eso? Lo que pasa es que en la correlativa anterior de Impuestos 2 es Impuestos 1, que es en un cuatrimestre anterior. Es decir, que hay muy poca posibilidad de que el chico que haya regularizado Impuestos 1 en el cuatrimestre anterior tenga aprobada la materia en el cuatrimestre siguiente. O sea, es muy difícil esa comparación. Y por otro lado, la correlativa posterior, que son las prácticas profesionales, que tiene que ver con una de las chicas que puso antes, ayudaría en cierta forma este proceso, ¿no? de llevar adelante la educación a través de la virtualidad, como consecuencia de la utilización de simuladores, que eso es muy importante, sobre todo en la cátedra nuestra, que es Impuestos, que si bien primero debemos enseñar contenido, los aplicativos que se utilizan para la liquidación de impuestos en realidad no legislan. Por lo tanto, los chicos pueden aprender de todas maneras, no necesariamente en la cátedra nuestra, sino que en alguna cátedra de práctica profesional, por ejemplo. Perfecto. Pero esa comparación que aludís, Norma, nosotros no la hicimos al inicio del cursado, esa formación, esa estadística diagnóstica, para saber el estado, no la pudimos hacer este año. Perfecto. La pensamos hacer en el próximo cuatrimestre del dictado de la materia. Eso nos va a permitir guiar el cursado sobre las distintas debilidades que pueden tener, inclusive en la enseñanza que nosotros tratamos de transmitir. De hecho, en las encuestas, parte de la encuesta tenía que ver con qué impuestos le resultaba más complicada respecto a la virtualidad, ¿no? Y como siempre, no solamente en la virtualidad, sino también en la presencialidad, es el impuesto a las ganancias lo que le resulta un poco más complicado. Y ahí es donde debemos fortalecer aún más, sabiendo de que el dictado de clases con la virtualidad. Bien. Bueno, y otra duda que me surge, yo les cuento que yo soy demógrafa, o sea, estoy en la cátedra de estadística, o sea, por eso les hago estas preguntas. Por ejemplo, si ustedes veían que habían tenido mucho abandono o deserción de alumnos en la virtualidad, si ustedes han podido
o que hay chicos que no han rendido los 2 parciales directamente. Si ustedes han podido investigar o estudiar a qué se debió esa, digamos, esa deserción, no le entendían, no estaban amigables con la virtualidad, o cuestiones de internet que no tenían conexión. Ustedes, ¿qué me pueden contar de sus facultades? Mira, Norma, las estadísticas que nosotros pudimos sacar es que, por ejemplo, teníamos una población de chicos grandes, de 23 años para arriba. No nos olvidemos que estamos hablando de ya el último año de la carrera. Sin embargo, gran cantidad de esos chicos tenían acceso a Internet en sus hogares. No había problemas respecto de eso. Y respecto del equipamiento tecnológico utilizado, supuestamente tampoco había, porque todos tenían computadoras propias, inclusive que no las compartían con el resto de su familia, o tenían una computadora personal de escritorio, o tenían una tablet, o tenían una notebook, o celulares, que también podían utilizarlo para la conectividad. No había ese problema. Ajá. Sin embargo, como también se dijo por ahí, de que los chicos pueden saber mucho de redes sociales, de Instagram, de Facebook y todo lo demás, pero cuando se presentan en el desempeño de una plataforma como Moodle, realmente tienen problemas. Habían chicos de que no sabían qué es lo que era una wiki, por ejemplo. Sí. Entonces, eso desalienta también al cursado por parte de los chicos. Nosotros hemos tenido aproximadamente un 27% de los chicos que asistieron. Tuvimos 89 chicos que se inscribieron en SIU, de los cuales el 90% comenzó el cursado remoto, y de esos, 27 alumnos abandonaron el cursado antes de la primera evaluación virtual. Uh-huh. Es decir, todavía no sabemos los motivos, no tenemos. Es muy probable que esos chicos no hayan participado tampoco de las encuestas, o sea que todavía no tenemos datos, y sería un motivo de investigación, ¿no?, sobre ese tema. Claro, saber por qué efectivamente han abandonado. Porque, por ejemplo, nosotros en la facultad nuestra hemos tenido, digamos, también muy poquitos chicos que no estaban amigos con la virtualidad, no les gustaba. Ellos querían ver al profesor en forma presencial. Pero el resto, y sobre todo los más chicos, digamos, primer y segundo año, ya estaban más amigos de la computadora, ya les gustó más, pero el que ya venía, digamos, transitando la facultad, ya les costó un poquito más, les costó adaptarse. Y bueno, a los docentes, por supuesto, también. Nosotros hemos aprendido en estos 2 años terriblemente, así que, pero ellos como que iban adelante nuestro. Nosotros hemos tenido la ventaja de que al tratarse del último año de la carrera, ya los chicos vienen incorporando de materias anteriores, de asignaciones anteriores, con la virtualidad, con la plataforma Moodle. O sea que hemos tenido esa ventaja de repente. Claro. Pero hay una realidad, hay chicos de que no tienen la conectividad óptima para poder, sobre todo en nuestra provincia, digamos, si bien puede resultar una obviedad, pero hay chicos de que todavía no tienen la posibilidad o no tienen la conectividad necesaria para poder realizar un cursado remoto. Y eso es algo que habrá que analizarlo. Así que bueno. Y comento, desde nosotros acá en Tucumán se hizo porque primer año, entre que los chicos no conocían cómo hacerlo, no tenían todavía los dispositivos para el estudio, lo que se hizo fue becarlos. Se les becó a través del rectorado y demás, se dieron becas para conectividad. Y al mismo tiempo el decano firmó convenios con intendentes de las distintas municipalidades para que le brinden el espacio con una conectividad segura, cosa que puedan rendir. Entonces se hicieron muchísimos convenios para que los chicos puedan seguirnos. Aparte, después nosotros les pedíamos por lo menos 2 dispositivos, porque ellos saben manejar mejor que nosotros. La primera vez nos recopiaban, después ya le pedimos que por lo menos tengan 2, y ahí también se complejizó. La verdad que algunos no querían prender las cámaras, el fenómeno de las cámaras, no solo por el hecho de no tener conectividad, sino también porque nos metíamos en la casa, en la intimidad más profunda de todas esas familias, y había muchos chicos que realmente no querían mostrar cómo estaban. Entonces fue muy difícil. Yo creo que este año nos relajamos un poquito,
y creo que ellos también. Y bueno, espero que el año que viene, dado que sí tuvieron presencialidad en el secundario, en nuestro caso, creo que van a ser mejores los resultados. Sí, efectivamente, esta pandemia nos afectó a todos, pero a los más vulnerables los afectó más. Lamentablemente fue así, y es verdad lo que usted dice, los chicos no prendían la cámara por que estaban en una mesa en el comedor con su mamá al lado. O sea, ha sido muy complicado y bueno, la facultad nuestra, gracias a Dios, y bueno, gracias a las autoridades también, han seguido con el dictado, los chicos nos han perdido. E íbamos los docentes, digamos, aprendiendo también con ellos, y por no decir un poquito atrás, pero hemos estado, digamos, tratando de que no pierdan el año, porque es muy duro perder el año. Entonces, pero bueno, vamos a ver los resultados el año que viene, cuando empecemos ya, Dios mediante, con la presencialidad. Bueno. Perdón, fue muy icónica la imagen del chico rindiendo en química en la parada del ómnibus, que esa fue noticia nacional, la verdad que, bueno, la compartimos y la verdad es que esos son docentes que se acomodan para que los que optaron por la universidad pública no se sientan defraudados. Sí, así es. Bueno, yo les agradezco, muchísimas gracias por haber participado, por estar hoy en esta aula y compartir todas sus, digamos, experiencias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por participar. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.